Hola, buenas tardes a todos. Soy Abril Gamboa. Me toca moderar esta mesa. No sé si me escuchan. Hola, Abril, yo sí te escucho. Soy Sandino Gámez, de Baja California Sur. Ay, muchísimo gusto, Sandino. Gracias por confirmar que sí nos escuchamos. Hola, buenos días todavía. Verónica Galicia, de La Voladora Radio. Hola, Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias. De acuerdo con esto, no sé si se encuentra por aquí Arturo Maldonado. Perdón, déjenme. Ah, sí, bueno, veo que está presente Arturo Maldonado, Luribalda Cruz Galbao y Jesús Tenorio. Ok, bueno. Vamos a esperar un minutito y comenzamos con esta mesa de trabajo. Voy a cerrar el micrófono un momento y en un minuto, cuando mucho, comenzamos. Bueno, pues ya son las 12 en punto. Si están de acuerdo, pues vamos a comenzar con esta bonita mesa de nuestro Congreso de Radios Comunitarias. Así que bueno, pues le voy a preguntar más bien a nuestro apoyo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, si ya se está grabando. Me parece que sí. También me gustaría preguntarles a todos ustedes o comentar si tienen alguna presentación que deseen compartir durante el tiempo de su exposición. Pues sería muy bueno que tengamos esto en cuenta junto con quien nos está apoyando en esta mesa respecto a la transmisión. Me voy a presentar con todos ustedes. Yo soy Abril Gamboa, soy profesor investigador de esta Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y me da muchísimo gusto, es un honor poder acompañarlos. Para mí, que ha sido un trabajo fundamental la radio desde mi comienzo como profesionista en términos de comunicación y también como docente de esta facultad hace ya algunos, pero de verdad, algunos ayeres. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a nombre de la maestra Gabriela del Carmen Benítez de la Torre, que es, por supuesto, un pilar fundamental
para la realización de este encuentro, de este congreso, de este evento que nos reúne, que nos convoca para dialogar sobre la radio y la radio comunitaria. También, por supuesto, les doy la bienvenida a nombre de nuestra directora, la doctora Concepción Angélica Mendieta Ramírez, que seguramente pues habrá compartido con ustedes en la inauguración algunas palabras, por supuesto, de bienvenida en torno a esto que hoy nos convoca. De acuerdo a lo que yo tengo como cronograma de actividades, esta mesa que se llama El Quehacer de las Radios Comunitarias convoca a distintos ponentes. Entre ellos tenemos a Arturo Maldonado, a Sandino Gámez, a Luribalda Cruz Galbao Jr., a Verónica Galicia y a Jesús Tenorio. La primera ponencia es justamente la de Arturo Maldonado con el título Inventario de las Radios Comunitarias. Arturo nos está acompañando desde la Universidad Autónoma de Guerrero, aquí en México. Y bueno, justamente para que él pueda comenzar, me permito dar brevemente unas generalidades. Cada ponente tiene un tiempo de 10 a 15 minutos. Si llegamos al tiempo límite, un minuto antes de que concluya el tiempo máximo, que sean los 15 minutos, pues me permitiré abrir micrófono para comentarles que ya se está agotando el tiempo. Entonces, eso es en lo que respecta, con la idea e intención de que al final podamos tener, en la medida de lo posible, un diálogo o conversatorio en relación a los temas de los que hoy vamos a escuchar. Entonces, sin más preámbulo, pues le voy a ceder el micrófono a Arturo Maldonado. Muy bienvenido. Adelante, Arturo. Voy a cerrar micrófono y si tienes cualquier cuestión técnica, tenemos, o al menos eso creo, un apoyo técnico, pero bueno, yo estoy aquí pendiente. Arturo, me parece que tienes apagado tu micrófono porque, bueno, no sé si alguien escucha, pero yo no te escucho. Listo, sí. Muy buenos días, queridos radioescuchas, queridos compañeros ponentes. Hay un saludo cordial de Tonaltlatoe, Radio Comunitaria de Atliaca. Saludos a organizadores, participantes, convocantes y co-convocantes a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas del Caribe 2022, efectuarse los días 24, 25 y 26 de noviembre por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En breves comentarios haremos alusión a tres escenarios distintos. A mí me toca abrir la parte de los inventarios de las radios comunitarias. En esta parte es una propuesta de trabajo desarrollado en la comunidad de Atliaca y dice, la radio comunitaria en los últimos 30 años ha encontrado como caja de resonancia en el seno de la sociedad diferentes formas de operar. Como ejemplo se hace mención a los diferentes procesos de índole social y cultural en los cuales se ha percibido fuertes contrastes, actitudes de menoscabo por parte de la institucionalidad y los partidos en poder, y surgen en una dimensión no alienada al Estado. En mi comunidad, la relación del medio ambiente y la sustentabilidad cultural no ha sido tratada. Sin embargo, las radiodifusoras comunitarias han jugado un papel de importancia, ya que forman parte de nuestro acontecer cotidiano, entre los cuales figuran los anuncios de altoparlante, la expresión de mensajería, todo ello llevado a cabo como parte de un mismo acontecer, y de esta forma, como se plantea el caso del sitio ceremonial en la región Nahua de la montaña baja del estado de Guerrero. In situ, entre los cuales hemos constatado con los hablantes se organizan en cooperativas de forma familiar y en horarios distintos del día para ofrecer los servicios de comunicación. Entre otros, también se establecen como una forma de dar servicio a la comunidad.
Con 6 años de trabajo en campo, el presente trabajo de análisis dimensionales sociales y dicotomía sustentabilidad cultural y sustentabilidad ambiental basada en el pensamiento de los pueblos mesoamericanos indígenas. En el tratamiento sobre los menesteres, como es el caso del sitio de centros ceremoniales, analizado a nivel microrregional en, en las poblaciones nahuas de la baja montaña y zona centro de Guerrero en México. Como una historia a través de la lengua materna, hábitos, costumbres, relatos, otros legados, la herencia de sus historias a través de la lengua materna, hábitos, costumbres, relatos, pero también la preservación de su flora, fauna mediante el cuidado y conservación del medio ambiente, son fieles testimonios del fenómeno de sustentabilidad cultural y ambiental entre los nahuas de Atliaca. En breves tendremos un mensaje de voz directa de los hablantes nahuas. Yo estoy dando una pequeña introducción. Estoy tratando de hacer de hacerlos integrarse al contexto de mi comunidad, ¿no? Se analiza el sincretismo religioso que da pie a los rituales relacionados con la fertilidad de la tierra para comprender el punto de vista del nativo, su relación con la tierra, el agua, la vida, la visión del mundo, el modelo de productividad agrícola y de preservación de fuentes de agua que permiten la sustentabilidad alimenticia durante la escasez. Entre los nahuas hay 2 temporadas. La temporada de Tonalco o secas, que inicia a partir del 2 de noviembre con la visita de los santos y fieles difuntos y concluye a finales de mayo con las ceremonias peticionales de rogamiento y de sustento. Y la siguiente temporada sería la temporada de lluvias o Xopantlán, que es lluvias. Xopantlán es temporada de abundancia. Hay mucho que comer, hay verduras, hay etcétera, todo un contexto. Entre las características de mi comunidad y los centros periféricos, observamos de que durante secas el sustento alimenticio, la sustentabilidad alimenticia, la podemos abordar a partir de granos, semillas, frutas secas, quelites, unos chapulines de color ala rosa que le llaman chaguas. Chaguas significa que contienen grasa. Algunos frutos y particularmente tortilla, maíz, frijol, semillas de calabaza, jonjolí, arroz, etcétera. Esta parte de la sustentabilidad es un poco de gran interés para mí porque es parte de la cadena del crecimiento nutricional de culturas milenarias, ¿no? Esto nos ha permitido garantizar el sustento y la alimentación. Ahora, como se estila en estudios etnográficos, hemos empleado una técnica de observación directa participativa con una técnica llamada sombra, misma que ha permitido ir a las parcelas, santuarios, al campo, a sitios sagrados, a centros ceremoniales. Dicha técnica permitió tomar registro de los lugares de acceso con empleo de la entrevista estructurada, cámaras de video y diario de campo. A través de un proceso de metodología cualitativa explicativa y el consentimiento de los nativos, el trabajo se convierte en un referente importante para estudiosos del medio ambiente cuyo eje sea la sustentabilidad, considerada esta desde la perspectiva socioambiental, es decir, se concibe la sustentabilidad como una filosofía de forma de vivir, donde los elementos ambientales, económicos, socioculturales deben ser considerados como parte del todo sin aislar el medio ambiente de los otros elementos componentes de la sociedad. En esta parte introductoria, el estudio sobre la importancia de actores sociales como son las radios comunitarias y su efecto colateral con las poblaciones marginadas, entre las que sobresalen las actividades ejidales de bienes comunales, en los cuales el interés de una sociedad cultural ligada a la fertilidad agrícola deriva en una interpretación sobre la sustentabilidad cultural y ambiental entre los nahuas de la montaña baja de la región de Guerrero. En esta interpretación se observa la interrelación entre los conceptos de cosmovisión, endoculturación, sincretismo religioso, así como en el fenómeno de comunicación o legado de padres a hijos entre los nahuas de Atliaca Guerrero. Hemos
hemos visualizado las dimensiones de la sustentabilidad sociocultural humana interpretada en torno al ciclo agrícola visto desde la temporada de sequía hasta el alto para comprender las formas de sustentabilidad alimenticia entre los nahuas, así como la importancia de la comunicación de orden comunitario que genera escasez, precariedad y austeridad. Austeridad, no se consumen cárnicos. Entre los materiales y métodos observamos participación participativa, la entrevista con líderes naturales, entrevista con estructuras, cuestionarios, pláticas. Se aplicó una metodología evidentemente cualitativa. Durante 6 años de trabajo he recorrido sus centros ceremoniales, santuarios, lugares sagrados, así como las fuentes hídricas, y se observa el sistema de parentesco, la estructura de la organización social. A principios de los 80, se inicia con el proyecto de impulsar una radio comunitaria con inicio de transmisión en Ciudad Altamirano. Posteriormente se traslada a Tasco de Alarcón, posteriormente a Iguala, posterior a Chilpancingo, a Tlapa, el corazón de la montaña, después a Ometepec, después a Toyac, que permite la aceptabilidad y sensibilizará a toda la población en general como una forma contestataria ante los embates del Estado y su política represiva. Posterior a la Guerra Fría, con torturas, amenazas, desapariciones y constante agresión, la Universidad Autónoma de Guerrero fue como el trabajo comunitario se desarrolló con el consenso y la aceptabilidad de las comunidades, y pusimos en práctica Operación Bucanero. Oper Bucanero es como el inicio dentro de las formas de transmisión de cómo poder hacer llegar los conocimientos, todas las voces, todos los sonidos, todas las palabras, y poderle dar también la palabra a quienes participan en grupos desprotegidos o grupos afectados o grupos marginados, como es el caso del sector indígena. Oper Bucanero funcionó a través de 10 años en distintas comunidades y trabajamos de manera muy sencilla con un transmisor portátil. Modificamos los 2 campos. A final de cuentas, este es el chiste. Son 2 cables, uno de entrada y uno de salida. Entonces transmitimos de manera indiscreta, indiferente. Incluso no nos ha permitido, después de 38 años de creada la Radio Universidad Pueblo, no nos ha dado inicio a tener un certificado oficial de permiso por parte de la SEGOV. Entonces, a manera de exigencia y de denuncia, yo lo cometo de manera plena porque no es nada difícil agarrar y tomar la frecuencia. Dentro de la Carta Magna está establecido el derecho de expresión, el derecho a la participación, el derecho a vociferar públicamente, el derecho de asociación y el derecho de poder comunicar y que la gente se comunique en la lengua que tenga que comunicarse. Entonces, en esta parte de experiencia, en Oper Bucanero, para nosotros era más fácil traer en el portafolio el transmisor y estar transmitiendo desde el rancho. Pues echábamos a andar nuestra antena de aire-tierra. Después la mejoramos con un octágono de hojas de latón de cobre. Y esa era nuestra gran ventaja, y esa va a seguir siendo nuestra gran ventaja. Podemos transmitir de cualquier azotea, de cualquier sótano, de cualquier subterráneo, de cualquier espacio, sin antena de esas grandototas que ocupan las grandes radiodifusoras. Y valga la expresión, no quisiera abusar de la tolerancia, pero transmitir es fácil. Por ejemplo, otra de las experiencias que tuvimos a la par fue la creación de comunicadores hablantes. Trabajando con un grupo de compañeros de la Escuela de Antropología Nacional de México, concretamente con Jorge Obregón Telles, nos tocó la oportunidad de formar cooperativas de hablantes porque en ese tiempo, paralelamente, el gobierno federal impulsó la creación de XQZH, Voz de la Montaña, con sede en Tlapa de Confort, que transmite en náhuatl, en mixteco, en nandú, en tlapaneco, mepa, en amuzgo, en zapoteco y en castellano. Y entonces
Aquí el problema pues era un poquito más fuerte porque había que ir a cada una de las comunidades y buscar la gente que podía dar el servicio para poder participar como cooperativa de comunicadores hablantes. Esto costó un trabajo de no menos de 10 años y bueno, hoy funciona XQZH Voz de la Montaña gracias a ese gran impulso que se dio en las comunidades con la participación de hablantes en mixteco, en tlapaneco, en zapoteco, en amuzgo, en náhuatl y en español, ¿no? Hoy, después de 35 años de trabajo de lucha, Radio WAC tiene ya su salida y su señal diferida. Hemos logrado, a partir de 6 años de trabajo de este presente resumen que yo comentaba, hemos logrado la creación de una radio comunitaria en la comunidad de Atliaca. Bueno, ya soy miembro yo de la comunidad de Atliaca, ya tengo terreno y casa, ya puedo llegar a cualquier hora a la comunidad. Pero en esta parte de la creación de Radio WAC, nos tocaba tener a los participantes, a la gente que estaba haciendo pruebas de locución en voces, pues nos tocó conocer toda la parte del ingenio y la creatividad de cómo generar ambientación, de cómo hacer ruidos de caballos, de cómo generar ruidos de tormentas, corrientes de lluvia. Había programas como los del tío Plácido y el sobrino Gabriel, con ruidos de gallina o sea, todo un contexto popular, comunitario. Y también los saludos y también los mensajes. En el caso de XQZ Voz de la Montaña era distinto porque la mayor parte de ciudadanos ya en edad adulta solicitan permiso a su asamblea y es la asamblea la que les permite salir a migrar, a buscar trabajo a Puebla, a Veracruz, a Sinaloa, a California, a Stockton, a Chicago, hasta Nueva York, ¿no? Y se van 6 meses y regresan a los 6 meses para poder participar en el proceso de tumba, roza, quema, siembra, cuidado y cosecha del maíz. Perdón por la interrupción, Arturo, nos queda 1 minuto. Bueno, en 1 minuto quiero hacerles la más atenta invitación para que no calle la radio, para que no se calle la voz. O sea, reprimiendo locutores, reprimiendo radiodifusoras, cerrando espacios no quieren decir que van a cerrar la posibilidad de que hablemos, de que nos comuniquemos. Un gran esfuerzo ha costado el trabajo. Hoy, por ejemplo, en mi comunidad es parte central del patrimonio cultural del Estado. Yo estoy trabajando en una de las líneas de patrimonio cultural inmaterial y estoy retomando parte de los acuerdos de la UNESCO en 2003, ¿no? Que tiene que ver con tradiciones y expresiones orales, con murales, con petrograbados, con material de la comunidad, hasta con el símbolo del jaguar que pudiera ser nuestra iconografía central en la creación del Estado de Guerrero. El jaguar, un poderoso símbolo religioso en Mesoamérica desde los tiempos de los olmecas, su iconografía en los códices de Chipetlán, así como los códices de Azoyú, se vinculaba a la tierra, a las cuevas, al inframundo, a la selva tropical, a la oscuridad de la noche y del cielo estrellado. Así nace nuestro escudo del Estado de Guerrero, como una gran visión de la piel del jaguar representa la gran dimensión de las estrellas en el cosmos y el color negro parte de la noche. El color amarillo es parte del día, vista y luz solar. Entonces, estoy trabajando esta parte de línea de investigación y podríamos dar pie a la temática de otra manera, ¿no? En esta línea que me tocó la oportunidad de comentar con ustedes, pues yo estoy a sus servicios para servirles en el momento que se guste. Mi correo electrónico es arturo.ambientales@gmail.com.
Soy investigador cultural. Participo este fin de semana. El sábado tenemos el primer encuentro de juegos tradicionales autóctonos prehispánicos en la comunidad de Tixla Guerrero. Va a haber lanzamiento de tiro con arco, lanzamiento de tiro con atl, lanzamiento de onda, va a haber concurso de resortera, va a haber lotería en agua, etcétera. Va a ser una gran variedad. Estamos en la presencia del Estado y estamos en la presencia de los particulares y estamos en la parte de la presencia de la razón hablada. Muchas gracias Arturo. Ojalá que nos compartas en el chat tu correo electrónico por quienes no tuvimos oportunidad de anotarlo, sería muy bueno. Muchísimas gracias Arturo. Bueno, de acuerdo al siguiente ponente, que es Sandino Gámez, estamos observando que tiene problemas de conexión. Entonces, quisiera darle paso a la siguiente ponencia, que es de Luribalda Cruz Galbao Jr., sobre la importancia de las radios en Brasil. Él viene de la Universidad de Tabauté, justamente en Brasil, y les comento que él va a presentar en portugués. Entonces, bueno, esto es para que lo tengamos en cuenta quienes estamos presentes. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias y bienvenido. No se escucha. Ya, a ver si ahí ya se escucha. Sí, buenas tardes. ¿Todos me escuchan? ¿Todos Ya. me escuchan bien? Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad de participar en este evento. Me disculpo, pero hablaré en portugués. Voy a hablar despacio para que puedas entender. Então, vamos empezar. Boa tarde, falarei em português, peço desculpas. Estou compartilhando minha apresentação. Todos veem a apresentação? Ok? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Falo de Taubaté, cidade no interior do estado de São Paulo. Sou professor da Universidade de Taubaté, Unital. Depois, assim como o Arturo, passarei meu e-mail, meu correio eletrônico, né, e outros dados. Mas, enfim, fui convidado para participar deste evento e fico muito feliz para falar sobre rádio e desenvolvimento regional, 100 anos de uma interface em construção no Brasil. E para que possamos falar desta interface, né, é importante mostrar de que maneira nós realizamos esta pesquisa. A pesquisa ela teve como intenção investigar e identificar os principais pontos da interface entre rádio e desenvolvimento regional. E para isso, utilizamos a obra principalmente de duas grandes pesquisadoras que tratam dessa temática no Brasil, que é a professora Zita de Andrade Lima, que está à esquerda nesta imagem, e a professora Gisela Svetlana Utrivano, que está à direita, duas grandes pesquisadoras de rádio no Brasil e que trabalham a temática da interface com o desenvolvimento regional. Para falar de rádio no Brasil, é importante esclarecer um fato. No Brasil, comemoramos em 2022 100 anos de existência do rádio. O rádio foi oficialmente apresentado aos brasileiros no dia 7 de setembro de 1922. Porém, é um fato oficial, porque envolve um acontecimento político, né? O centenário da independência do Brasil, que aconteceu no mesmo dia. Porém, nós temos vários estudos a respeito de transmissões que já teriam acontecido no Brasil entre 1893 e 1894, pelo padre Roberto Landel de Moura, um padre do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, que fez transmissões antes de Guglielmo Marconi. E há também importante referência
a primeira emissora no Brasil a transmitir teria sido a Rádio Clube de Pernambuco, instalada no dia 6 de abril de 1919. Por isso, o rádio no Brasil, compreende-se que ele tem, na verdade, mais de 100 anos. Apesar de tantas datas, é importante frisar que o dia do rádio no Brasil é comemorado em 25 de setembro, devido ao nascimento de Edgar Roquete Pinto, este senhor que aparece na foto abaixo aqui, com o microfone, um papel à mão. Ele é considerado o pioneiro do rádio brasileiro, o fundador da Rádio Sociedade, né, no Rio de Janeiro, que foi fundada oficialmente no dia 20 de abril de 1923. O rádio brasileiro, é importante frisar que ele tem como característica ser um veículo que nasceu a partir de uma elite, de um grupo de poder, que foram os intelectuais já conhecedores da tecnologia do rádio. Os intelectuais, eles desenvolveram uma série de trabalhos, estudos e acabaram, por conta principalmente deste evento do dia 7 de setembro, trazendo equipamentos e criando emissoras de rádio. A professora Gisele Svetlana Trivano, ela destaca que foram grupos de poder, e os intelectuais, portanto, são os primeiros grupos de poder no Brasil a estabelecer o início do rádio. Mais tarde, os empresários, eles monetarizaram, eles investiram dinheiro para que as rádios se popularizassem a partir da veiculação de anúncios publicitários, no Brasil chamados de reclames, e os políticos no Brasil também formaram um grupo de poder, porque a partir deles foram criadas leis para regulamentar o rádio. O rádio no Brasil, ele se tornou popular, segundo o professor Adilson Citelli, por duas questões muito importantes: o baixo letramento e a cultura da oralidade. No Brasil, assim como na América Latina e também na América Central, a cultura da oralidade, a fala, ela está muito presente no dia a dia das comunidades. O baixo letramento está relacionado à baixa escolaridade das pessoas. Portanto, o rádio, como fala, é um veículo que leva informação, entretenimento, serviços e utilidade pública às pessoas das mais distintas regiões, das mais distantes regiões. Então, o rádio ele estabelece relações que impactam diretamente no processo de desenvolvimento. Primeiro, reduzindo assimetrias regionais. Depois, destacando as potencialidades das regiões, promovendo o ordenamento do território, garantindo a participação da população nos resultados, nos problemas e nos resultados, né, das resoluções desses problemas regionais. Então, a professora Zita, que é uma das nossas pesquisadoras, que dá base a esse texto, ela diz que as pessoas se identificam muito com o rádio, por isso acreditam muito nele. E o rádio, ele trabalha temas de interesse local e regional. Ele atua na esfera pública local, permitindo, portanto, essa disseminação de informações. O rádio ele se consolida no cotidiano e no hábito das pessoas, e ele é responsável por registrar os fatos que acontecem no território, segundo a professora Gisela. Ao atender essas localidades, ele mantém as audiências juntas, audiências que antes eram dispersas, né, a partir dessa cultura da oralidade que já foi destacada. E um fato importante, e passarei rapidamente a respeito dele, embora muito importante, é a sensorialidade, a capacidade de pensar, de imaginar aquilo que é falado no rádio. O rádio, segundo a professora Gisela, tem essa característica, e nós destacamos isso em vários artigos. O professor Vigil, né, ele também destaca, né, as várias capacidades do rádio, né, como meio que promove o desenvolvimento, porque ele trata de diversos assuntos. O rádio, no Brasil, falando especificamente aqui do nosso país, onde falo, né, onde estou, né, o Brasil ele é um país em que o rádio atua de uma maneira muito direta para o desenvolvimento dessas comunidades. Ele é responsável por esse hábito diário de fala, de troca. Para se ter uma noção do
universo de emissoras de rádio no Brasil, nós temos 3.900 emissoras de rádio operando em FM, em frequência modulada. 3.900 rádios em FM e 1.200 emissoras de rádio operando em AM, ou ondas médias. E há um dado importante a se destacar. Temos no Brasil, em 2020, no Brasil, em 2020, um registro de 4.607 rádios comunitárias em 3.652 municípios brasileiros. Portanto, as rádios comunitárias são emissoras que estão fora deste universo das emissoras AM e FM, embora todas atuem, todas praticamente, a grande maioria, 99%, atuem também em FM. E elas prestam um serviço diferenciado porque elas não são comerciais. Aqui no Brasil existe uma legislação que trata disso. E eu queria apresentar a todos um exemplo prático da presença do rádio no Brasil. E eu pego a Terra do Meio, que é uma região que fica no sul do Pará. Pará é um estado que fica no norte brasileiro, muito próximo da Venezuela, e existe uma região chamada Terra do Meio, que fica entre os municípios de Altamira e os municípios de São Félix do Xingu. É uma região extremamente afastada e a única mídia, o único meio de comunicação que chega até as pessoas que moram lá é o rádio, né? O rádio. E aqui eu coloco, e depois eu posso disponibilizar esta minha apresentação a todos, uma matéria que eu utilizo para a minha pesquisa, que mostra exatamente a presença do rádio nesta região. Eles ouvem rádio AM, rádio em ondas médias, rádio que atinge longas distâncias. A professora Gisele Svetlana Trivano chama essa capacidade de penetração geográfica. E, a partir desse exemplo, eu quero, já caminhando para o final da minha apresentação, oferecer algumas reflexões sobre o rádio e o desenvolvimento regional no Brasil. A primeira reflexão é a migração das rádios AM para o rádio FM. No Brasil, há uma política de migração das emissoras AM. Como nós não temos uma política de digitalização, de tornar as emissoras digitais, no Brasil, buscou-se uma saída intermediária, digamos assim. Então, uma lei criada em 2013 permitiu que as emissoras de rádio AM trocassem os seus prefixos para FM. Isso, de uma certa maneira, é ruim para as comunidades distantes. Por quê? Porque essas comunidades distantes, elas escutam rádio em onda média e onda curta ainda. E o rádio AM, ele não tem essa penetração geográfica. Então, isso é um fator ruim, é algo para se refletir sobre o futuro do rádio no Brasil. A segunda reflexão é a regulamentação das rádios comunitárias, que já são muitas no Brasil, são 4.700, mas muitas dessas emissoras, elas não seguem a lei que determina o estabelecimento dessas rádios. Essas rádios estão na mão, entre aspas, de laranjas, de pessoas que cedem o nome para que outras as administrem. Não são necessariamente rádios dirigidas por comunidades, mas por grupos de poder também, inclusive grupos religiosos, que usam as rádios comunitárias para fazer proselitismo. Uma terceira reflexão é o papel do rádio no processo de desenvolvimento regional. E aí eu utilizo a Amartya Sen, que fala sobre desenvolvimento como liberdade, e ele diz exatamente isso, o papel do rádio como meio de comunicação, a partir do pensamento teórico de Amartya Sen, fica evidente no sentido de que o rádio propicia às comunidades acesso à informação, cultura, entretenimento e avanços sociais. Lhe permite mostrar esses avanços sociais. Então, cabe identificar em outros estudos que avanços são esses. E uma última reflexão, já finalizando minha fala, Abril, trata exatamente sobre revisitar a interface comunicação e desenvolvimento local e regional a partir da análise do rádio. Nós temos diversos estudos a respeito da interface comunicação e desenvolvimento regional. O rádio
é um meio de comunicação que é partícipe, é participante desse processo. Portanto, é extremamente importante falar do rádio hertziano. E nós, mais uma vez, quero destacar aqui, falamos do rádio hertziano, do rádio por ondas, não falo do rádio digital, né? E esse rádio digital, ele, obviamente, permite, né, com que possamos ampliar, né, possamos estender, né, as audiências. Contudo, a questão da tecnologia. No Brasil, país continental, existem localidades como a Terra do Pará e várias outras em que você não tem possibilidade de acesso a outros meios, só rádio de antena, só rádio hertziano, né? Então, é uma questão para se discutir, e essa é a provocação que o meu texto, a provocação que o meu artigo oferece a todos e aos futuros estudos que nós implementamos aqui em Taubaté a partir do mestrado de Gestão e Planejamento e Desenvolvimento Regional. Muchas gracias. Pido desculpas mais uma vez por falar em português. Espero que todos tenham compreendido. Muchísimas gracias, Galbao. Muy obrigado. Muchas gracias. Breve reflexión entre estas dos ponencias. Creo que algo que nos queda claro y que mencionaba muy bien Arturo Maldonado es el papel que juegan las radios comunitarias en este asunto que él da en llamar la sustentabilidad cultural. Bueno, no solo Arturo, sino seguramente muchos de nosotros, en términos de lo que implica para las radios comunitarias estas prácticas que, como bien señala Galbao, al menos desde hace tiempo atrás, y imbuidos y dentro de este sistema político, económico, cultural que ha sido el neoliberalismo, pues ha obligado de alguna u otra manera no solamente a ponderar el papel de las radios comunitarias como tal, sino a involucrarse de manera activa y presente en la vida de las personas. Entonces, bien, dicho lo cual, vamos a darle la palabra ahora sí a Sandino Gámez, que desde de Radio Churella de Baja California Sur, aquí en México, y justamente ese es el tema de su ponencia, las radios comunitarias en Baja California Sur. Muchísimas gracias, Sandino, y que todo vaya muy bien técnicamente con la ponencia. Técnicamente. Muchas gracias, Abril, y muchísimas gracias a la invitación que nos hicieron a este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias 2022, especialmente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que se tomó muchas molestias para tenernos aquí y una muy grata insistencia. Nosotros desde Baja California Sur queremos platicar muy rápido un panorama sobre lo que ha acontecido con los proyectos de radio comunitaria, que en rigor solo son 2 en este momento que están funcionando. Escuchando a los ponentes anteriores, pues se nota cómo Baja California Sur pues parece que apenas va comenzando, lo cual es cierto. Sin embargo, me voy a permitir hacer unos pequeños antecedentes. Quiero decir que Baja California Sur es la mitad sur de una península muy larga que tiene 1,600 kilómetros de largo. Es una península que está separada del resto de México por el Golfo de California y por un desierto. Y tradicionalmente la comunicación, digamos, en los últimos 100 años, pues ya ha sido mediante tecnologías inalámbricas. Desde 1903 se estableció un primer telégrafo inalámbrico entre el estado de Sonora y lo que entonces era el territorio sur de la Baja California, esto a la altura de Santa Rosalía y de Guaymas. Entonces, Baja California Sur, digamos, se comunicaba con el resto de México mediante una tecnología inalámbrica, 1903. Luego, fue un subcaliforniano, el ingeniero Modesto C. Roland, quien propuso, como presidente de la Asociación Nacional de Radios o de Radiofusores de México, en el año 1922, le propuso al presidente Álvaro Obregón que transformara la radio en general, la tecnología de la radio, en una tecnología civil.
Hasta ese momento, como ustedes entenderán, producto de la guerra civil que fue la Revolución Mexicana, la tecnología de la radio inalámbrica era una tecnología militarizada, lo mismo que sucedía con el telégrafo. Quien fuera encontrado con un aparato transmisor de radio, pues tenía problemas con la justicia y primero que nada con el ejército, con la fuerza pública. Pero con este proyecto de hacer civil lo que en ese entonces era una radio o una tecnología militarizada, pues se comienza la radio en México. Las primeras radios, ustedes ya lo saben, fueron de tipo comercial, sin dejar de tener los elementos de comunicación social. Y aquí, bueno, quiero recordar que al hablar de Baja California Sur es inevitable pues mencionar este antecedente y decir el aislamiento, y quiero colocar un antecedente más, que es la radio, la primera radio que hubo en Baja California Sur en 1956, producto de un inmigrante de Baja California Norte, Francisco King Rondero, quien comienza este proyecto de radio que tiene las siglas XENT y que durante muchísimos años fue el referente, quizás 60 años, fue el referente de la comunicación en Baja California Sur, sobre todo porque el dueño y principal locutor le daba voz a todas las personas, incluyendo los disidentes políticos, incluyendo los manifestantes, incluyendo que el propio Francisco King Rondero encabezó algunas de las luchas sociales que hubo en los años 50, 60 y 70 en Baja California Sur. Esto como un antecedente de los proyectos de radio comunitaria. Ahora quiero hacer el salto al año 2014 y hablar de la primera radio comunitaria que se estableció en Baja California Sur. Ustedes bien saben que 2014 es cuando se establece la legislación mexicana que finalmente le da legalidad a proyectos que hasta entonces se habían ido por la libre de radios comunitarias, y en Baja California Sur es una persona de Santa Rosalía que estudiaba en Hermosillo la universidad, regresa a su ciudad Santa Rosalía y se propone conseguir la concesión en el año 2014 de radio comunitaria y lo consigue. Es Rafael Murúa Manríquez, quien desde el 2014, junto con un equipo muy pequeño de personas, logra generar este proyecto llamado Radio Cachana, porque Cachana o Cachanía es el gentilicio para las personas de Santa Rosalía. Y entonces Radio Cachana se vuelve inmediatamente una opción de conocimiento de lo que se está haciendo en este municipio de Mulegé, en Santa Rosalía, las comunidades cercanas a Santa Rosalía. Sin embargo, el proyecto llega muy a lo lejos a la capital del estado, La Paz. Llegamos a saber apenas algunas cosas de lo que se transmite. Existe, es decir, poco trasvase. Hay pocas invitaciones y poca participación por parte de quienes no vivimos en el municipio de Mulegé. Sin embargo, se alimenta Radio Cachana de personas muy valiosas de la comunidad de Santa Rosalía que aportan comentarios, programas acerca del fomento a la lectura, de literatura y especialmente de reportajes pequeños, pero reportajes al fin de lo que está aconteciendo en torno a la minería en un pueblo minero o una ciudad minera como es Santa Rosalía. Sucede en el año 2019 el asesinato de Rafael Murúa Manríquez en unas circunstancias justamente que hacen pensar que hubo motivaciones políticas. Es un crimen que, aunque fue aclarado para las autoridades, a todos nos ha dejado este mal gusto de que no se ha atendido verdaderamente la causa. A partir de la muerte de Rafael Murúa Manríquez, el proyecto de Radio Cachana no es que haya entrado en una pausa, ha continuado, pero definitivamente ha disminuido sus contenidos de tipo crítico, lo cual se entiende, por supuesto, y sin embargo sigue siendo el gran referente de la información que sucede, incluyendo aquella que compete, digamos, al sector público municipal. Por lo tanto, es una radio muy influyente, es la única opción a partir de digamos, las transmisiones de radio que tiene. La única otra radio que llegaría hasta Santa Rosalía son las radios comerciales, que ahorita platicaré sobre ellas, que hay en La Paz,
y la radio pública estatal, que curiosamente pues no tiene ninguna barra que no tenga que ver con cosas de Santa Rosalía. Entonces Radio Cachana, como radio comunitaria, existe de una forma que se ha vinculado muy poco con el resto, creo yo, de Baja California Sur, pero sin duda es el ejemplo y además es una pionera en cuanto a su aparición. En Baja California Sur, insisto, hay unas distancias muy grandes desde Santa Rosalía, esta ciudad de la que acabo de hablar, hasta Cabo San Lucas, que es el extremo sur del estado. Existen nada menos que unas 9 o 10 horas de distancia en carro, son unos 900, casi 1000 kilómetros de distancia. En Cabo San Lucas existe también una inmigración constante desde los años 90 como un polo de desarrollo turístico que ha traído no solo a personas de otra parte del mundo, sino más bien principalmente de otras partes de México, y se ha establecido un auténtico crisol de culturas nacionales e internacionales. En este contexto, un grupo de amigos que tenían una gran relación con las organizaciones de la sociedad civil, una gran experiencia también con medios de comunicación, deciden que es buen momento, esto fue hace 6 años, de abrir una radio comunitaria. Ya conocían ellos las dificultades, digamos, legales de lo que significa tramitar el permiso, la concesión, y además, pues, todo lo que implica técnicamente en infraestructura también el tener una radio comunitaria. Así que tardaron 5 años de reuniones en las que iban juntando no solo las ideas, sino a las personas, y lograron conjuntar a más de 80 organizaciones de la sociedad civil, o vamos a decir más bien 80 colectivos, porque muchos de ellos no están registrados o notariados, protocolizados, pero son verdaderos colectivos vivos que sobre todo están en la ciudad de Cabo San Lucas y en San José del Cabo, y unos pocos, como un servidor, estamos fuera de la región de Los Cabos. Yo vivo en La Paz y desde La Paz es que envío mis aportaciones a Radio Churella, y el año pasado, en octubre, comenzó a transmitir finalmente. Creo que es muy fácil decir comenzó a transmitir, pero quien conoce de radios comunitarias como ustedes verá todo el trabajo intenso que hubo de varios años previos, y sobre todo lo que significó el tener la tecnología para transmitir. A las preguntas de ¿y por qué no hicieron primero un canal o una radio por internet, como existe en el caso de La Paz, como existe en Todos Santos, en Loreto, que tienen influencia, por cierto, tienen su público? ¿Por qué aventarse el paquete de establecer una radio de señal abierta, sobre todo en un punto geográfico que está asociado irremediablemente, parece, con el turismo y con la superficialidad del turismo de sol y playa particularmente? Pues resulta que en Los Cabos sucede que hay unos grandes contrastes sociales. Existe una riqueza, una ostentación de la riqueza al lado de pues una de las mayores miserias, y conjunto con esto un esfuerzo enorme de activistas, de agentes comunitarios que tratan, fuera del sector público, tratan de disminuir estas desigualdades desde muchas vías. Y en ese sentido, este proyecto Churella Radio, que ha sido, digamos, una conjunción, sí, de esfuerzos colectivos, pero que se le debe particularmente a una persona y a una asociación civil, la existencia a Adriana Rivera y Corazón de las Californias, asociación civil, pues han tenido pues, la capacidad para conjuntar personas de muy distintos signos. De distinto signo, quiero decir, incluso político, incluso religioso o no religioso. Es decir, que ahí, en este espacio, convive la pluralidad que hay en Cabo San Lucas. Y aquí es donde quiero llegar al momento en que la pluralidad que demuestra Radio Churella en Cabo San Lucas, que lleva apenas un año de transmisión, es el modelo a seguir, yo creo, para el resto de las radios comunitarias que desean aparecer en Baja California Sur. Quiero platicar, para concluir, de los inicios
las intenciones de un proyecto de radio comunitaria para la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz es la capital del estado, es una de las, pues junto con Cabo San Lucas o el resto de la zona de Los Cabos, es el lugar donde habita la mayor cantidad de personas en el estado, es donde están los poderes estatales, los 3 poderes, y es donde más concentrado está el sector de los medios de comunicación, particularmente de la radio. En Baja California Sur se puede hablar de muchísimas radios, pero casi todas están en la ciudad de La Paz. Entonces, mencionó, para ejemplificar, Promomedios California, que es una de las radios más influyentes, es una empresa propiedad del grupo Arechiga, que es una sola familia, que desde hace unos 30 años tiene la concesión y que ha conseguido el resto de las concesiones que se han ido abriendo en la barra que se sintoniza en la ciudad de La Paz. Entonces uno le va cambiando, sintoniza la radio y encuentra una estación donde solo se transmite música clásica, otra estación donde solo se transmite música grupera, y no hay programas, no hay nada más que la música y los cortes normales en la radio abierta. Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué se debe? Bueno, es más barato para una empresa privada comprar estas nuevas concesiones que abre el Estado mexicano y dejarlas en este estado de latencia a permitir que aparezca competencia. Y esto se notó sobre todo cuando apareció una nueva radio comercial, Radiante FM, que es propiedad de un grupo llamado CPS, es decir, Compañía Periodística Subcaliforniana, que tiene su sede en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, perdón. Y entonces ahí esta radio aparece apenas hace unos 3 años y realmente comienza a generar una nueva audiencia joven, porque Promomedios California pertenece no solo a una sola familia, sino también a una sola voz, que es una de las voces más influyentes, es un profesional de la comunicación, y una tercera radio comercial, y es la única, es decir, solo hay 3 radios comerciales en la ciudad de La Paz, es Radio Fórmula, que hace una repetición de lo que sucede en la radio en la Ciudad de México, la estación de Radio Fórmula, y tiene sus barras apenas, digamos, de noticieros. Fuera de estas 3 radios comerciales, solo está el Instituto de Radio y Televisión de Baja California Sur, que es la radio y televisión pública estatal. Esta radio apenas, también hace 3 años, tiene ya una expansión total al resto de Baja California Sur, es decir, tiene repetidoras en casi todas las comunidades de Baja California Sur, y sin embargo, su barra de programas pues está limitada a lo que sucede en la ciudad de La Paz. Para concluir, la radio, los tipos de radio que hay en la ciudad de La Paz es la radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde quiero decir, con esto concluyo, no hay una apertura que sea para todas, para todos. Entonces, una radio comunitaria que sirva para beneficio de la comunidad, que le dé voz a los distintos sectores que hay en la ciudad de La Paz, la capital del estado, una radio que permita la comunicación entre los municipios, las comunidades de los municipios, todavía no existe. Yo creo que ya tenemos financiada la radio pública estatal y es ahí donde deberíamos de incidir para que esta fungiera como una radio para todas, para todos en Baja California Sur. Y sin embargo, creo también que hay que abrir una radio comunitaria que sea equivalente a Radio Churella en la ciudad de La Paz, que permita esta reunión de personas que dialoguen sobre los temas que le interesa a la comunidad y que no esté sujeta pues a estos lectores de noticias o a estos comentadores diarios que sí van generando opinión, sí van modificando la opinión pública, pero pues desde un punto de vista muy conservador y realmente muy oficialista. Muchísimas gracias por atendernos y muchas gracias, Abril, por esta moderación de este espacio.
Al contrario, muchas gracias, Sandino. Vamos a continuar. Gracias a ti por compartir todas estas experiencias desde el norte de nuestro país. Uno a veces se olvida de los extremos, por decirlo de alguna manera, y se focaliza demasiado en el centro. No estoy diciendo algo que sea desconocido. En fin, pero vamos a darle paso ahora, por favor, a Verónica Galicia. Con la ponencia La Voladora Radio. Justamente ella viene de La Voladora Radio que se encuentra en el Estado de México. Y bueno, pues Verónica, si te encuentras aquí, que yo sé que sí, porque desde hace rato estábamos ahí, adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias a todas, a todos por la invitación. Mi nombre... bueno, es Verónica Galicia, vengo de La Voladora Radio. El nombre de mi ponencia en realidad pues no tiene nombre porque yo no iba a participar, sino fue ahí como un accidente lo que sucedió de que me incluyeran en la mesa. Por eso es que no mandé el nombre de mi ponencia, ¿no? Y yo creo que para salvar la situación, se puso a La Voladora Radio, pero de todas formas es un gusto estar pues con ustedes, estar escuchando todas las experiencias de las y de los compañeros que me han antecedido en la palabra. Y bueno, yo propiamente no quiero hablar de La Voladora Radio o centrarme en la experiencia de La Voladora Radio, ¿no? La Voladora cumplió este octubre 22 años de ser una radio comunitaria que está ubicada en Amecameca, en el Estado de México, en el suroriente de la entidad, una de las entidades pues más grandes, más monstruosas y con contextos sociales terribles, ¿no? Con historias terribles. Cumplimos 22 años, La Voladora surge como una necesidad de informar a la comunidad sobre el tema del volcán Popocatépetl. Nosotros estamos asentados a las faldas del volcán y La Voladora surge en el año 2000, justamente 2 meses antes de que hiciera erupción el volcán, ¿no? Que tuvo una de las actividades más importantes en su historia moderna. Y bueno, en el caso de la Voladora Radio y de esta mesa que nos convoca, que tiene que ver con el quehacer de las radios comunitarias, nosotros dentro del proyecto de la radio reflexionamos mucho acerca del papel de la radio comunitaria, ¿no? ¿Qué es la radio comunitaria? ¿Hacia dónde va dirigido? ¿Cuál es la postura de las radios comunitarias o la postura que nosotros creemos deberían de tener las radios comunitarias, sobre todo en un contexto como el que tenemos, ¿no? Hace no mucho en este país no se hablaba no era tan presente el tema de la radiodifusión comunitaria. Estaban por allí casos excepcionales de radiodifusión comunitaria, como el caso de Radio Guayacocotla o el caso de Radio Teocelo, una de las radios más antiguas en este país, con un trabajo importante y fundamental en las geografías donde se asientan. Y bueno, viene después la instalación de más radios comunitarias. Y recuerdo mucho cuando se hablaba de la radiodifusión comunitaria en los primeros años, ¿no? En este país, que decían que las radios comunitarias teníamos las 3 P's, ¿no? Éramos pequeñas, éramos pocas y éramos pobres. Y la verdad es que es cierto en algunos de estos adjetivos que se colocan sobre la radio comunitaria, en el que no es... No es tan cierto, es en el tema de que somos radios pequeñas y somos pocas radios. En realidad en este país, a lo largo y ancho, existe una infinidad de propuestas radiofónicas, de radios comunitarias y de otras radios que también se hacen pasar como radios comunitarias, ¿no? Nosotros creemos que ser comunitario no nos hace comunitario decir que somos comunitarios, ¿no? El término comunitario es un ejercicio que se trabaja día a día, que se trabaja en la calle, que se trabaja en la comunidad. De ahí que cuando nosotros en La Voladora hablamos de la comunicación, nosotros decimos que la comunicación es algo mucho más amplio y complejo que solamente la definición simplona de decir la comunicación es recibir información. Para nosotros, la comunicación que se hace en las radios comunitarias es un proceso complejo que implica incluir al otro, ¿no? Hablamos con el otro o con los otros. Y
sobre todo también escuchamos a los otros, ¿no? Porque cuando hablamos de la radio creemos que solamente es estar hablando, pero no, es un proceso más amplio, más integral, que es ¿qué está sucediendo allá afuera en nuestras comunidades? Y justamente la radio comunitaria se enriquece de eso, ¿no? De las diferentes narrativas, de los diferentes discursos, de las diferentes realidades que son cada una de las personas que integran nuestras comunidades. De ahí que para nosotros la comunicación comunitaria necesariamente atraviesa por lo común y por lo que denominamos, no en la voladora, sino que es un término usado, ¿no? Y más que usado, es un término accionado que tiene que ver con el comunitarismo y con lo colectivo. Las radios comunitarias, considero, no podríamos tener una razón de ser si no tuviéramos la legitimidad. La Voladora Radio, al igual que varias radios comunitarias en este país, hemos conseguido la concesión. Y no ha sido una graciosa concesión, ¿no? Sino ha sido el esfuerzo de muchísimas personas, activistas de las comunidades, de organizaciones que le han apostado por el trabajo de la comunicación comunitaria como un derecho, pero también como una necesidad de las comunidades de contar con sus propios medios de comunicación. Recuerdo que hace muchos años un integrante de una radio de Sudáfrica señalaba y decía, las radios comunitarias no nacimos para ser populares, nacimos para ser necesarias, y entendido lo popular como el término de la fama, ¿no? Entonces, las radios comunitarias tenemos esa razón de ser, que es obedecer a las diferentes realidades que existen en nuestras comunidades. Y retomando la idea de la legitimidad, varias de las radios en este país han decidido o hemos decidido apostar, yo no diría por el tema de la legalidad propiamente, es decir, somos radios legales, ¿no? Porque hay varias radios que no han y ni aspiran a tener un permiso o una concesión en este país, pero tienen una legitimidad importante en sus comunidades. Nosotros decimos, a pesar de que la Voladora Radio desde 2005 tiene un documento por parte del gobierno mexicano que le permite transmitir, nosotros decimos que ese permiso no nos da el carácter comunitario, no nos da el permiso de transmitir. En realidad el permiso nos lo damos nosotros mismos y nos lo da la comunidad. Si nosotros podemos ser muy legales, pero si no tenemos la legitimidad que nos dan nuestras comunidades, no somos nada como proyectos y no somos nada como radios comunitarias. Y la legitimidad solamente se gana y se trabaja con el trabajo cotidiano, escuchando a las personas. La radio es algo que sucede en la calle. No es algo que sucede en la cabina, ¿no? Encerrados. Es algo que nosotros salimos a acompañar, acompañamos esos procesos de comunicación, esos procesos sociales, ¿no? La defensa de la tierra y el territorio, desde esos grandes temas, la defensa de derechos humanos, temas de género, temas de inclusión, temas de igualdad, nuevas tecnologías. Por ahí el compañero de Brasil hablaba del tema de lo digital, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con el quehacer de la radiodifusión comunitaria, cómo vamos saltando y vamos acortando esas brechas digitales en nuestras comunidades y cómo vamos a afrontarlo precisamente nosotras como radios comunitarias cuando nos alcance la tecnología, ¿no? Cuando dejemos de transmitir en lo análogo y nos vayamos totalmente a lo digital. Entonces, el trabajo de la radiodifusión comunitaria para nosotros es mucho más amplio, ¿no? Que el simple hecho de hablar de la comunicación. Las radios comunitarias tenemos una implicación social. Es decir, asumimos una responsabilidad social con las comunidades a las que nosotros servimos. Somos radios que apostamos por los intereses de la comunidad, que abrimos esos espacios para la comunidad y que no respondemos a intereses políticos, no respondemos a intereses partidarios, económicos y religiosos. A los únicos intereses que en todo caso responde la radiodifusión comunitaria o tendría que responder la radiodifusión comunitaria son a los diferentes intereses de las comunidades donde estamos asentados. Entonces,
Creo que es interesante el mapa actual en nuestro país sobre la radiodifusión comunitaria, las radios comunitarias, libres, alternativas, o como nos guste que nos llamen o nos gusta llamarnos, porque particularmente de 10 años a la fecha, la radiodifusión comunitaria se ha vuelto indispensable para las comunidades. Es ahí donde se colocan justamente las agendas de las comunidades, y son agendas que nosotros acompañamos, son agendas que están presentes en cada uno de las ondas sonoras, ¿no? Nosotros en estos 22 años que tenemos de transmisión comunitaria, hemos aprendido justamente que la radio comunitaria es un ejercicio que, como lo decía al inicio, nace de la responsabilidad social, pero nace también en primera instancia de escuchar al otro y generar las condiciones para que esos espacios estén dados y para que las personas de la comunidad puedan dar. Nosotras en el espacio de la Voladora Radio hemos aprendido que el trabajo de la radiodifusión comunitaria solamente puede ser y puede darse desde lo colectivo. No hay otra forma de generar la comunicación comunitaria si no es en el colectivismo, si no es en el apoyo y sobre todo también en la transmisión del conocimiento con los otros, ¿no? En la Voladora Radio, y seguramente es una realidad que sucede en otros espacios, en otras radios, nosotros aprendimos a hacer radio haciendo radio, ¿no? Y creemos que eso nos ha permitido generar nuevas formas y nuevas lógicas en el mapa o en el ecosistema mediático en este país, ¿no? Creemos, en la mañana escuchaba las primeras mesas del tercer congreso y escuchaba ahí algunas de los planteamientos de algunos participantes, sobre todo de América Latina, y retomaban mucho el tema de las escuelas radiofónicas. Y yo creo que las radios comunitarias necesitamos regresar a eso, ¿no? Hacer espacios que acompañen los procesos de las comunidades, ¿no? Tenemos uno de los, me parece, de los antecedentes más interesantes con Radio Sutatensa en la década de los 40, ¿no? En Colombia, una emisora que fomentó la utilidad del medio en procesos educativos con los campesinos, con las campesinas. Entonces creo que en virtud de ello, las radios comunitarias tendremos que regresar o no olvidar ese tipo de compromisos y de responsabilidad social que tenemos con cada una de las comunidades. Y no es que en la Voladora lo hagamos todo bien, nos hemos equivocado y creo que esa es una de las aportaciones que la radio comunitaria hace, ¿no? Que es vamos construyendo conforme va avanzando. Disculpa, y vamos Verónica, respondiendo a nuestros contextos. Nos queda un minuto. Sí, no, eso nada más, decir que respondemos justamente a esas realidades. Quiero agradecer en ese minuto o menos del minuto la invitación a este congreso y pues bueno, eso, ¿no? También decir que me parece que es importante que las y los universitarios se acerquen a las radios comunitarias no solamente como una forma de estudio, sino como una forma realmente de practicar la comunicación y de practicar el periodismo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica, por recordarnos la importancia que significa para quienes tratamos de ejercer la comunicación, el compromiso con las comunidades y con la radio comunitaria, ¿no? Estos saberes que finalmente se nos comparten, ¿no? De muchas maneras y de formas emocionalmente distintas, son aquello por lo cual, como bien dices tú, es la razón por la cual obedecemos a distintas realidades, o al menos deberíamos tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Verónica. Quisiera preguntar, porque no lo veo entre los participantes, si se encuentra Jesús Tenorio de la radio comunitaria Iguala FM, si se encuentra él aquí o alguien que va a presentar o le va a dar espacio para presentar su trabajo. Jesús Tenorio, ¿te encuentras por aquí o alguien va a comentar tu trabajo?
Bueno, si se llega a presentar, pues será más que interesante, por supuesto, escucharlo. Pero bueno, dado el tiempo, todavía tenemos entonces unos minutos para poder abrir una sesión de preguntas y de respuestas, siempre agradeciendo, por supuesto, a los ponentes, les ponentes, ¿verdad? Sus aportes a este encuentro. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a preguntas, vamos a tratar algunos comentarios si es que los hubieran. Y yo les pediría que en el chat que se encuentra en esta sala pudieran ustedes escribir o levantar la mano para que les podamos abrir micrófono. Y bueno, plantear alguna pregunta o algún comentario de manera pues muy puntual para dar oportunidad a que les ponentes puedan comentar. También recordarles que las constancias de participación y de ponencia se van a enviar en el transcurso de la próxima semana a través de correo, posiblemente por WhatsApp, y en el chat está anotado el correo al cual pudieran comunicarse en caso de no recibir la constancia. Bueno, entonces sirva todo este panorama. Adelante, Arturo. Veo que estás levantando la mano. Adelante, por favor. Déjame reactivar tu audio. Ahora de nuevo. Ay, es que aquí dice solicitar para reactivar audio, pero... no, a ver, ¿puedes abrirlo tú? Se me hace que... ¿Ya me oyes? Ya, adelante, Arturo. Hay dos consideraciones y una participación. En la primera participación, cuando yo digo todas las voces, todas las miradas, todos los sonidos, todos los timbres de voz materna, o sea, me estoy refiriendo a que todo el mundo tenemos derecho de ser escuchados. En los códices en México, en las pirámides, la palabra hablada son dos vírgulas. Es una vírgula y la otra atravesada. En la cultura griega sería el verbal strictum, verbal latum, verbal scriptum. La palabra vuela, lo que se escribe perdura, ¿no? Aquí, en esta parte de la intervención, yo quiero, cuando digo que todas las voces, todos los sonidos, la radio se tiene que escuchar a donde estés. Durante las contingencias del huracán Paulina, se cayó el sistema de luz, 45 días, 3 meses estuvimos sin agua, cerrados carreteras y todo, y la única forma de comunicarnos era por medio de la radio. Se cayeron los sistemas de teléfono, de internet, se cayó todo. Y la única forma de comunicarnos era la radio. Segunda contingencia con Ingrid y Manuel, se deslavaron los cerros, hubo un caos en todo el estado y la única forma de comunicarnos ha sido la radio. Hoy estamos transmitiendo en español, en mixteco, en zapoteco, en chilpancingo, desde ejercicios con alumnos que vienen a estudiar de las comunidades y que tenemos ahí un noticiero que hemos buscado esa particularidad con los compañeros de Tecuanichán, que es una asociación. Tecuanichán significa la casa del jaguar, la casa del tigre. Entonces, con la asociación de Tecuanichán se agrupa un entorno de artesanos, de gente que viene a estudiar de otras comunidades, y se organizó ahí un colectivo. Entonces está transmitiendo en Mepa, en Nanjung, en Nasabi, se está transmitiendo en náhuatl y en español. O sea, retomando la experiencia de la voz de la montaña. En Atliaca, concretamente, estamos transmitiendo en náhuatl. Atliaca es una comunidad que está a no más de 45 kilómetros del centro de la ciudad, que es Chilpancingo, del centro del estado,
Y pese a esa gran influencia, ese gran bombardeo, los nahuas de Atliaca conservan su lengua materna, sus usos, sus saberes, sus costumbres, y el diálogo entre ellos es en lengua materna. Ya cuando hay algún extranjero como yo, dicen, ahí vienen los urbanos. O sea, cuando llegamos los urbanos o los estudiantes o los maestros, pues ya entonces ya conversan en nahua español, ya son nahuablantes, pero entre ellos se dicen nahuatlatos. Entonces, esta parte de mi intervención está ligada hacia esa cosmovisión. O sea, no perder. ¿Por qué Atliaca? ¿Por qué hablar de Atliaca? Atliaca congrega a 38 comunidades del norte del estado, de los municipios de Copalillo que colindan con Puebla, de la parte alta del surgimiento del Balsas Medio, de la parte central de Chilpancingo. O sea, y entonces tienen un gran radio de influencia, y entonces esta parte de la visión pues, prehispánica, de la visión mesoamericana, existe en nuestra contemporaneidad, y tenemos que tener la apertura suficiente para conocernos y mostrarnos, como decía Verónica, mostrarnos como una ventana para poder ser elementos de transmisión. Por ejemplo, este es el evento del que comentaba yo. El día sábado hay que ir a la comunidad. Para algunos va a ser día nacional. Para mí va a ser día de regresar a la comunidad. Y el segundo comentario es de que el día de antier que jugó la selección nacional, me quedé muy impresionado porque no pudimos contratar la señal privada de Sky. Y en la combi que yo viajaba a la oficina, iban transmitiendo en español. Juntaron por ahí en el Estadio Azteca hablantes náhuatl, mixtecos, zapotecos y mepas. Y eso me pareció muy, muy increíble, la primera vez que escucho que una estación pueda hacer, o que una transmisión pueda tener esta parte de incluyente, ¿no? Y de integral culturalmente. Hasta ahí dejaría yo mis comentarios, pero tengo para conversar toda la tarde, todo el mes. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Te agradecemos muchísimo, Arturo. No sé si alguien más de los aquí presentes, asistentes, ponentes, quisiera participar con alguna pregunta, ya sea levantando la mano. Galvao, me parece que habías abierto tu micrófono. No, apenas una palabra. Aquí en Brasil, investigadores y profesionales de la radio dicen que la radio anunciará la muerte de la Internet. O rádio vai anunciar a morte da internet. A tecnologia, ela, infelizmente, não é democrática. A tecnologia não é democrática. E o rádio é democrático. Embora não seja usado de forma tão democrática assim. Muchísimas gracias. Gracias, Galvao. Es distinto, ¿cierto? La colectividad y la comunalidad para construir finalmente caminos desde el sonido. Hatsiri Nabor, adelante, por favor. Veo que tienes levantada la mano. Está abierto tu micrófono, ya. Adelante. Hatsiri, ¿te escuchamos? No, me parece que me parece que Hatsiri, o si gustas escribir en el chat si hubiera algún comentario. A ver, adelante. ¿Ya me escucha? Buenas tardes, soy Hatsiri Nabor de Prensa y tengo una pregunta para Álvaro Obregón. ¿Cuál fue la mayor dificultad a la que se enfrentó Rayo Churella una vez que comenzó a transmitir? Para Sandino o para Álvaro, porque Álvaro no está aquí, pero está Sandino.
Sandino, andas por acá todavía. Tenía algún problema de conectividad, pero quien presentó la ponencia es Sandino Gámez. Entonces, es a él a quien le diriges la pregunta de Rayo Churella, ¿no? Bueno. Es que ya no veo a Sandino, por cierto. Entonces, bueno, pues, pero creo que sería muy bueno, Hatsiri, si le haces llegar la pregunta, quizá a través del correo, ¿no? Para que pues nos pueda responder. Bueno, no, déjenme ver la hora. Ya son es la 1:22. Tenemos que darle paso a la siguiente mesa para que se empiecen a organizar, quien la coordine o modere y además también sus participantes. Entonces, bueno, en ese sentido yo les agradezco muchísimo a todos las ponentes que participaron el día de hoy en esta mesa. Reiterarles que la información para el envío y o solicitud de sus constancias se encuentra en el chat. Asimismo, les comento que se nos está pidiendo más bien a los asistentes y ponentes que revisen una liga que acaba de publicar Apoyo Dariana Montiel. Bueno, la publicó hace un momento, justamente para llenar una encuesta de satisfacción. Entonces, bueno, pues básicamente sería eso. Les agradezco muchísimo a todas, a todos, a todes su asistencia, las palabras que nos devuelven finalmente a la radio, ¿no? Todos somos una onda sonora de alguna u otra manera. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron y que pues haya contacto para seguir haciendo estos trabajos de manera colaborativa, colectiva, desde quienes somos y las comunidades a las que pertenecemos. Muchísimas gracias. Voy a dejar la sesión. Supongo que no tengo que hacer técnicamente nada. Gracias a todos. Verónica Galbao, bueno, Sandino, por supuesto, Arturo, a todos quienes nos regalaron parte de sus experiencias. La radio comunitaria finalmente, como creo que dijo Verónica, ¿no? Se hace en la marcha. Así que pues muchísimas gracias, muy interesante escucharlos a todos y a todas. Vamos a dejar paso a la siguiente mesa. Como decía, creo que no tengo que hacer nada técnico, así que simplemente me despido. Soy Abril Gamboa, de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a nombre de nuestra rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, a nombre de nuestra directora, la doctora Concepción Angélica Mendieta Ramírez, a nombre de la maestra Gabriela Benítez, responsable del laboratorio de radio y siempre entusiasta promotora de este trabajo de las radios comunitarias. Les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias a nuestros apoyos técnicos. Los dejamos en la siguiente mesa. Hasta luego. Buen día.